Bueno, voy a hablar sobre el sensor ultrasónico de Lego Mason NXT. Este es de la siguiente manera, como lo pueden observar, y ayuda al robot a tener visión, es decir, son como los ojos del robot que se diseña. Este puede ayudar a reconocer obstáculos para evadirlos, por ejemplo, para que no choque con la pared, para que retroceda si ve algo, para que gire a un lado si ve algo, entre otros. También calcula la distancia que se encuentran los objetos. Y esto se debe a que tiene un emisor y un receptor. Ese es su funcionamiento. El emisor emite una onda ultrasónica y rebota con el objeto, llegando esa onda al receptor. Entonces ahí es cuando sabe que hay un objeto y también puede calcular la distancia. Esa onda ultrasónica es mayor a 20.000 Hz. Como puedes observarlo acá, cuando un objeto rebota la onda. Es necesario conocer que nosotros oímos desde 20 Hz hasta 18.000 Hz. El ultrasonido, por eso se llama ultrasonido, es mayor a 20.000 Hz. No lo podemos oír. Ahora, ¿cómo se calcula la distancia? Tenemos que recordar que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, se recorre dos distancias. Cuando el emisor envía la onda, es una distancia, y cuando esa onda retorna al receptor, entonces es de ida y vuelta. Lo que queda la ecuación velocidad igual a doble distancia sobre tiempo. Pero ¿qué nos interesa? La distancia. Entonces, despejando, tenemos distancia igual a un medio de velocidad por el tiempo. Y es así como puede calcular la distancia. Esto se ha inspirado en la ecolocalización que tienen los murciélagos y los delfines. Los murciélagos, como saben, son cieguitos, y ellos, para poder comer, emiten una onda y regresa conociendo qué forma tiene y qué densidad tiene, para no chocar o para comer algún insecto, frutas, entre otros. Los delfines, de igual manera, están tan lejos en el océano de las presas que quieren comer, entonces emiten ondas y ya saben en dónde se encuentra para ir ahí y demás, ¿no? En ahí también se inspiraron otras, y eso. Las características que tiene el sensor ultrasónico: se puede decir que mide hasta 255 centímetros con una tolerancia de más o menos 3 centímetros. ¿A qué me refiero con esto? Si uno quiere calcular un objeto que se encuentra a 20 centímetros, puede que tenga un error, puede que diga 21, 22 o incluso 23, o por el contrario, diga 19, 18 o 17 centímetros, es decir, se equivoca 3 centímetros, posiblemente. En muchos casos, a partir de los 30 centímetros para arriba es lo más preciso, pero de 0 a 30 tiene, tiene un poco de error, pero vamos a hablar un poco más sobre eso. Los 5 centímetros primero, digamos, si tú quieres detectar un objeto a 5 centímetros de distancia, no lo va a lograr. Va a aparecer error o se va a confundir, va a decir esto es 20 centímetros, esto es, y se va a confundir totalmente. Ese se llama punto ciego. Recuerda, a lo menos cuando uno se compra y es nuevo, esta es el punto ciego, incluso 3 centímetros a veces. Cuando ya tiene años de antigüedad, ya va incrementando esto, ya no es tan preciso. Yo tengo uno que tiene ya 4 años, casi 5 años de antigüedad, y desde los 8 o 9 centímetros logra reconocer, ¿no? Acá un ejemplo: a 5 centímetros no sabe qué es, pero a 15 dice 16, creo. Se equivoca un poquito. Después, tiene que estar posicionado siempre en forma horizontal, de otra manera no llegará a reconocer satisfactoriamente. Es decir, tiene que estar de esta manera, o puede estar al revés, pero no así diagonal ni parado. ¿Por qué?
porque ya habíamos hablado de la onda que emite uno, que es el emisor, y la otra, que es el receptor. Si está de una posición errónea, la onda no va a llegar donde el receptor correctamente y no va a saber cuándo habrá llegado la onda, no va a saber a qué distancia o sea un objeto y se va a confundir. Es por eso que es mejor posicionarlo de forma horizontal para tener buenos resultados. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. De una forma rápida espero haberles ayudado. Nos vemos en el próximo video.